en ese discurso y aceptaste que todo iba a ordenarse de forma racional, de forma lógica. Sin embargo, tu realidad, tu mundo social, no es para nada racional, no es lógico, al contrario. Tenemos situaciones pero tan ilógicas que tú dices, esto no tiene sentido. Porque ese supuesto orden racional que te ofreció la Ilustración como característica de la sociedad nunca llegó. Fue otra promesa incumplida. Pero no son las únicas. Tenemos una tercera promesa incumplida. El capitalismo. ¿Qué te ofreció el capitalismo, joven, señorita? ¿Qué fue lo que el capitalismo te ofreció? El capitalismo te dijo que iba a llegar el progreso para ti, que ibas a poder ser pues como cualquier otra persona, una persona con muchas ganancias, muchos beneficios, un emprendedor, una emprendedora, que tú, si te esfuerzas, podías llegar muy lejos. Si tú te esfuerzas, puedes ser millonario, millonaria. Sin embargo, el progreso que te ofreció el capitalismo ha llegado a ti. Ya eres tú millonario, millonaria, ya eres tú pues rico, rica, dueño de propiedades, vives de tus rentas. ¿Siquiera el progreso ha llegado a tu barrio? No. Tu barrio sigue teniendo su calle sin pavimentar, sin asfaltar. Por último, ni agua ni alcantarillado tienes en tu barrio. Sigues cargando tu agua en baldes del aguatero. Ese progreso que te ofreció el capitalismo no ha llegado hasta ti. Y por tanto, tú sigues aún así confiando en que el progreso va a llegar. Tú sigues confiando en que el capitalismo te va a dar esa riqueza que te ofreció, esas oportunidades millonarias que te ofreció. Según Lyotard, el capitalismo es otro gran metarrelato que se presentó como una promesa incumplida, que obviamente tú sigues confiando en que va a suceder. Sin embargo, el capitalismo volvió a fallar, al igual que los anteriores, en la promesa de ofrecerte progreso. Cuarto metarrelato. El marxismo. ¿Qué fue lo que te ofreció el marxismo? El marxismo te ofreció igualdad, distribución equitativa, otra sociedad. Otro mundo es posible, te decía el marxismo. Sin embargo, ¿dónde está ese otro mundo posible? ¿Dónde está esa igualdad? ¿Dónde está esa equidad que pregonaba el marxismo? ¿Qué pasó con aquellas opciones alternativas propuestas socialistas a nivel mundial? No existen, se cayeron, ya no hay. De forma que esa igualdad que te ofrecieron nunca se cumplió. Esa distribución equitativa de riqueza que te ofrecieron nunca se cumplió. Ese mundo paradisiaco, ese mundo idílico que te ofrecieron, una sociedad sin clases, nunca se dio. Así que el marxismo viene a ser otra gran promesa incumplida. Ahora, pregunta: ¿qué haces tú si te prometen y no cumplen? ¿Sigues confiando en estos discursos? Por ejemplo, ¿qué haces tú, señorita, cuando él, tu tóxico, te propone que va a cambiar? Que ya no va a ser poliamoroso como es ahora, o sea, infiel. Y tú dices, ¿vas a cambiar? Sí, va a cambiar. Pero sigue con las mismas actitudes. ¿Tú vas a seguir creyendo en él? ¿Vas a seguir creyendo que va a cambiar? O por ejemplo, joven, ¿qué pasa cuando ella te dice, sí, te voy a llevar a casa de mis padres para que los conozcas? Y ya pasó 1 año, 2 años que te dice lo mismo y no te lleva. ¿Tú vas a seguir confiando en que te va a llevar a la casa de tus padres, de sus padres? ¿Vas a seguir creyendo en su palabra, en su promesa de que te va a llevar? Obviamente que no. Porque si te prometió y no cumplió, dejamos de creer en esas promesas. Pues es lo que va a suceder aquí. Es lo que aquí sucede. ¿Qué es lo que tenemos? Debido a que nos ofrecieron y no cumplieron, dejamos de confiar en ellos.
se da el descreimiento de los grandes relatos, la desconfianza en los grandes relatos. Ese descreimiento, esa desconfianza hace que estos metarrelatos entren en crisis y por tanto provoquen la crisis de la modernidad. Frente a la crisis de los metarrelatos y por ende frente a la crisis de la modernidad, ¿qué es lo que nos queda? Pues ya no podemos confiar en la modernidad, ya no podemos confiar en los metarrelatos. ¿En qué vamos a confiar? Pues ya no podemos tener grandes pretensiones de poder tener relatos universales, totalizantes, como el cristianismo, la ilustración, el capitalismo, el marxismo. ¿Qué tendremos? Tendremos pues la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? El saber posmoderno. El saber posmoderno, según Lyotard, parte de la crítica de una verdad universal. Ya no hay verdad universal. Y si ya no hay verdad universal, ¿qué nos va a quedar? Pues como ya no hay verdad, lo que tenemos ahora, ¿qué cosa es? Ya no es verdad, es interpretación. Ya no existe la verdad, solo existen interpretaciones. Por tanto, ya no tendremos el paradigma moderno de la verdad, científica, empírica, demostrada, sino tendremos las múltiples interpretaciones que podemos realizar de un hecho. Más aún, para la posmodernidad de Lyotard, el hecho desaparece entre las interpretaciones. Ya no hay un hecho, solo quedan interpretaciones. Ahora, ¿cómo va a ser este saber posmoderno? Este saber posmoderno se va a caracterizar por ser, en primer lugar, un saber fragmentario. Es decir, ya no vamos a tener un conocimiento unitario global de la realidad, sino tendremos solo un conocimiento fragmentario. Muy bien. Por ejemplo, según Lyotard, no se puede conocer el todo, solo podemos conocer partes del todo. Por ejemplo, a veces tú dices, joven futuro sanmarquino, señorita futura sanmarquina, como todo sanmarquino dices, hay que cambiar el Perú. Pero dime, joven señorita, ¿conoces el Perú? ¿Sabes lo que es el Perú? ¿Podemos hablar de el Perú? Para empezar, tú no conoces el Perú, porque no has salido de Lima. En segundo lugar, o no has salido de tu región. En segundo lugar, no podemos conocer todo lo que llamamos Perú, porque no tenemos la capacidad de conocer de forma global, universal. Conoceremos aspectos del Perú, fragmentos del Perú, esta región, esta otra región, pero no conocemos lo que es el Perú, porque para Lyotard ya no existe eso que llamamos el Perú. Existen fragmentos del Perú, que es lo que podemos conocer. No hay un conocimiento global, solo tenemos conocimiento fragmentario, conocemos partes de la realidad, no conocemos toda la realidad. El saber también tiene que ser un saber inclusivo. Es decir,
Ya no vamos a partir del hecho de que la única forma de saber válida es el saber científico. Ya no. Vamos a señalar que todo saber es válido, desde el paradigma científico moderno hasta los conocimientos ancestrales, tradicionales que puedan tener. Es decir, según Lyotard, el diagnóstico médico que haga un profesional en una clínica va a ser igual de válido que el diagnóstico que haga tu abuelita cuando te pase el cuy o cuando te pase el huevo, porque ambas formas de conocimiento tendrán el mismo carácter epistémico, el mismo valor epistémico, ambos valdrán igual. Por tanto, para Lyotard no hay un conocimiento que esté por encima del otro conocimiento. Por último, el saber posmoderno es un saber particular. Es decir, ya no existe el conocimiento válido para todos. Existe conocimiento desde mi perspectiva, conocimiento desde mi punto de vista. Lo que yo digo no es válido para todos los casos, no es válido para todo el mundo. Es válido desde mi perspectiva y para mi perspectiva. El saber ya no es universal, es un saber particular. Depende de cada persona, depende de cada sujeto, depende de cada situación. Más aún, depende de cómo interpreten los demás ese saber, un saber particular. Por cierto, si tienes alguna pregunta, duda, queja, reclamo, sugerencia, algo que decir o expresar, puedes usar los comentarios, puedes poner tu pregunta en la caja de comentarios. Aquí tu tutor va a leer las preguntas, va a ser tu voz. Pero si te animas, si no le temes al éxito, activas tu micrófono y dices: profe, tengo esta pregunta, esta duda o quiero decir esto. En cualquier momento, si quieres me interrumpes, no tengas problemas. Muy bien. Ahora, si no tenemos verdad universal, pregunta: ¿habrá historia universal? Si no hay verdad universal, ¿habrá historia universal? Obviamente que no. Porque la historia universal es el relato del transcurrir de las sociedades a lo largo del tiempo. Y si ese relato puede interpretarse de muchas maneras, ya no habrá una interpretación válida que podamos llamar historia universal. Habrán muchas interpretaciones igualmente válidas. Aquí tenemos, pues, lo que se va a conocer como la crítica de la historia universal. Ya no hay historia universal porque se va en contra del paradigma universal de la historia. No existe ya una historia que sea universal, válida para todos. Existen, frente a la historia universal, existen las pequeñas historias, los pequeños relatos. Ya no nos interesa la historia universal. ¿Por qué no existe? Nos interesan las pequeñas historias, los pequeños relatos. ¿Pequeños relatos de quiénes? Pequeños relatos de las minorías. Mientras que la historia universal es la historia de los grandes imperios, de las grandes repúblicas, de las grandes sociedades, las pequeñas historias son historias de aquellos sectores de la población que nunca han destacado y nunca van a destacar. Las pequeñas comunidades étnicas, las pequeñas costumbres y tradiciones, los pequeños grupos humanos que nunca trascendieron en la historia. Ya no buscamos los grandes relatos, buscamos los pequeños relatos. ¿Y quiénes entran en estos pequeños relatos? Aquí aparecen los famosos pequeños ídolos. ¿Qué son los pequeños ídolos? Según Lyotard, los pequeños ídolos son los nuevos personajes que nosotros buscamos conocer, que seguimos. Ya no buscamos a los grandes personajes de la historia, buscamos a las pequeñas personas, a los pequeños personajes de las historias particulares. Por ejemplo, fíjate,
Hace unos años, décadas en realidad, el paradigma de las personas eran pues otros, de forma que, por ejemplo, ¿qué nombre le ponían antes a sus hijos? Le ponían, por ejemplo, Francisco por Bolognesi, le ponían, por ejemplo, José por José San Martín, le ponían Simón por Simón Bolívar, Miguel por Miguel Grau, porque eran los grandes héroes y luchadores de nuestra historia nacional. Eso era una muestra de cómo es que los grandes paradigmas, los grandes ídolos de las grandes historias eran los que marcaban nuestra generación, nuestra sociedad. Ahora, ¿qué nombres le ponen a sus hijos? Neymar, Yandel, Lionel, fíjate, Cristiano. Nombres de pequeños personajes y pequeños ídolos que ya no trascienden en la historia, sino que son pequeños personajes, pequeños ídolos de pequeñas historias. ¿Eso por qué? Bueno, igual, fíjate, tus paradigmas, joven, señorita. Si tú, joven, quieres ser pues un joven apuesto, atractivo, conquistador, ¿quién es tu paradigma? ¿Un Alejandro Magno? ¿Un Napoleón Bonaparte? No, ya no. ¿Quién es tu paradigma si tú quieres ser conquistador? Cristian Domínguez. ¿Por qué? Uno, porque tú no vas a poder ser como Alejandro Magno. Tú no vas a poder ser como Napoleón Bonaparte. En cambio, como Cristian Domínguez, tú sí puedes ser. Ya lo marrón lo tienes, lo feo también. Solo te falta pues la camioneta, el dinero. Pero fíjate, ¿por qué buscamos pequeños ídolos? Porque podemos ser como ellos. Los grandes personajes están muy lejos de nosotros y por tanto no pueden ser nuestros ídolos, nuestros paradigmas. En cambio, ellos están más cerca de ti y como están más cerca de ti, puedes llegar a alcanzarlos. Por eso nos interesan los pequeños ídolos, nos interesan las pequeñas historias. Y tenemos también por aquí la propuesta económico-social de Lyotard, lo que él plantea como economía libidinal. ¿De dónde viene la expresión libidinal? Viene del término libido. ¿Y qué cosa significa libido? Significa apetito sexual. Para Lyotard, el fin de la economía no debe ser la producción de bienes o la producción de mercancías, sino el fin de la economía tiene que ser la búsqueda de placer. El objetivo de la economía debe ser buscar placer, satisfacción, bienestar. Ya no producción de bienes, mercancías, objetos, de cosas, no. Generación de placer, generación de disfrute, generación de satisfacción. Esta propuesta de la economía libidinal es pues la crítica que va a realizar Lyotard a la teoría económica de Marx. ¿Por qué? Porque para Lyotard, Marx se concentra en la generación de valor, en la producción de valor, en la producción de mercancías. Para Lyotard, la economía no debe basarse, no debe dedicarse a identificar cómo se producen las mercancías. Tiene que dedicarse a ver cómo garantizamos el placer de los ciudadanos, el placer o la satisfacción de las personas. Otro filósofo posmoderno que vamos a tener por aquí va a ser nuestro amigo Gianni Vattimo. Vattimo es un filósofo italiano que va a plantear también de forma similar que Lyotard una crítica de la modernidad. En primer lugar, Vattimo nos va a hablar del fin de la modernidad. Cuando hablamos del fin de la modernidad,
nos va a decir Lyotard que en líneas generales la modernidad ha llegado a su fin. La modernidad ha llegado a su fin, es decir, la modernidad se terminó, se acabó, ha concluido, ha terminado, ya no hay, o mejor dicho, ya no debe o ya no va a existir la modernidad, porque llegó a su fin. ¿Qué pasa cuando la modernidad llega a su fin? ¿Qué pasa, joven, cuando la fiesta en la que tú estás llega a su fin? ¿Qué haces tú? No, que no pare la fiesta, hay que seguir, pides tú. No, en realidad, pues, si la fiesta ha terminado, terminará. Porque recuerda que después de la fiesta, ¿qué cosa viene? ¿Qué cosa llega después de la fiesta? Claro, viene lo mejor, la post-fiesta, o lo que tú llamas el after party. Es decir, después de la fiesta viene la post-fiesta. Después de la modernidad viene la posmodernidad. Y la posmodernidad pues va a ser obviamente mucho mejor que la modernidad porque es una superación de la modernidad. Sin embargo, lo que todavía queda por discernir es por qué la modernidad llega a su fin. Según Bátimo, la modernidad llega a su fin porque se da una crisis de las llamadas ideas fuertes de la modernidad. ¿Qué son las ideas fuertes? Son ideas que sostienen la modernidad. Son las columnas que sostienen la modernidad. Y cuando estas ideas fuertes que sostienen la modernidad entran en crisis, pues se acaba el paradigma moderno, llega a su fin la modernidad. Sin embargo, todavía nos queda por deducir qué cosas son las ideas fuertes. Las ideas fuertes son aquellas que sostienen la modernidad y son, por ejemplo, las siguientes. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, la idea de razón. Una idea fuerte que sostiene la sociedad moderna porque nosotros asumimos que todo tiene que ser racional en la sociedad moderna. Todo tiene que tener un sustento racional, una explicación racional. La razón tiene que darnos cuenta de las cosas del mundo. Una idea fuerte de la modernidad que está en crisis, ¿por qué? Porque cada vez tu mundo se hace más y más irracional. Otro elemento que caracteriza, define a la modernidad como ideas fuertes son, por ejemplo, la idea de la iglesia. Una idea que sostiene la modernidad a partir de un pensamiento o una creencia, en este caso, universal. Asumimos que la iglesia es una iglesia que vale para todos los países, para todas las naciones, para todos los casos. Y por tanto, creer en la universalidad de la iglesia como alternativa religiosa a la realidad es, pues, tener una idea fuerte, pero que está en crisis. Luego tenemos la idea de progreso bajo el paradigma capitalista, que nos dice, ya hemos visto, el progreso nos ofrece cambio, mejora, modificación, pero nada de eso sucede. Y luego tenemos la idea de igualdad dentro de la tradición marxista que plantea que todos debemos organizarnos en igualdad de condiciones y debemos ser todos iguales para que pueda haber una sociedad realmente justa, una sociedad realmente nueva. Sin embargo, este paradigma de igualdad no se cumple porque igual hasta ahora te siguen discriminando, hasta ahora
sigues pues tú siendo excluido de la sociedad. Frente a las ideas fuertes de la modernidad, ¿qué cosa vamos a desarrollar? Frente a estas ideas fuertes, vamos a tener lo que nuestro amigo Bátimo llama el pensamiento débil. El pensamiento débil. El pensamiento débil, nos va a decir Bátimo, es el eje de la posmodernidad. Nos va a decir que aquí ya no hay presencia de ideas fuertes, sino que se basa en el pensamiento débil. ¿Y en qué consiste el pensamiento débil? Ojo, no veamos débil en términos de fuerza, veamos débil en términos de flexibilidad. Mientras que las ideas fuertes se presentan como ideas universales y solo válidas, el pensamiento débil se muestra como ideas particulares que no tienen la pretensión de validez universal. Aquí la modernidad nos decía que la razón, la iglesia, el progreso, la igualdad son valores universales, eternos y válidos para todos. Aquí nos dirá Bátimo que no, el pensamiento débil no busca la universalidad, al contrario, busca la perspectiva particular. Busca el punto de vista, o lo que podemos llamar la opinión. De forma que el pensamiento débil va a organizarse en torno a la perspectiva de cada uno, el punto de vista de cada uno, la opinión, el parecer de cada uno. Ese va a ser el pensamiento débil, que cada uno pueda desarrollar su propia concepción acerca de las cosas, que cada uno pueda plantear su propia perspectiva acerca de cómo las cosas son o deberían ser. Y por aquí también nuestro amigo Lyotard nos va a plantear como una consecuencia en el plano social de la posmodernidad lo que él va a llamar como la sociedad transparente. ¿En qué consiste la sociedad transparente? Según Lyotard, la presencia de los medios masivos de comunicación iba a propiciar una cierta característica en la sociedad. La sociedad transparente surge como la presencia de las mass media o los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son las mass media? La televisión, la radio, la internet, las redes sociales. Según pues Lyotard, estas mass media iban a hacer que la sociedad sea más accesible. Una sociedad accesible al conocimiento de todos. Accesible al conocimiento de todos, de manera que todos puedan acceder al conocimiento de las verdades o a los hechos de la sociedad. Una sociedad cada vez más fácil de identificar por las personas. Una sociedad con mayores facilidades para acceder a su comprensión o conocimiento. Por ejemplo, gracias a los mass media o gracias a
a los medios masivos de comunicación, más concretamente gracias a las redes sociales, hoy en día podemos conocer una noticia a los segundos nada más de darse y podemos acceder a noticias que antes ni siquiera hubiéramos podido imaginar que accederíamos a esas noticias. ¿Por qué? Porque no iban a salir ni en la radio, ni en la televisión y ni siquiera en los periódicos. Hoy en día conocemos varias informaciones sobre nuestra sociedad gracias a las redes sociales, gracias a las mass media. Así podemos conocer mejor la sociedad y conociendo mejor la sociedad podremos contribuir mejor a dicha sociedad. Sin embargo, si bien el objetivo de los medios masivos de comunicación era acceder al conocimiento de la realidad, con el tiempo Bátimo se dio cuenta de que hacían todo lo contrario, que los medios masivos de comunicación podían darnos una imagen falsa o sesgada de la realidad. Más aún, las redes sociales podían hacer que una información termine convirtiéndose en verdad por más que sea falsa, o sea, una información que podamos generar, crear, idear, imaginar, terminaba convirtiéndose en una verdad creída por muchos gracias a los medios de comunicación. Así que la sociedad transparente que esperaba conseguir Bátimo terminó convirtiéndose en una sociedad más oscura, menos fácil de identificar, contrariamente al hecho de que tenemos, por ejemplo, muchos más accesos a la información de la sociedad, pues el hecho de que haya más información no siempre garantiza que sea información verídica, información confiable. Ese es el gran problema con el que se encontró Bátimo con la presencia de los medios masivos de comunicación. Luego tenemos otros personajes que van a actuar o van a hablarnos acerca de la filosofía posmoderna. Estamos hablando, por ejemplo, de Michel Foucault, conocido por su teoría de la biopolítica, cómo es que el poder político busca controlar nuestras vidas. Tenemos también, por ejemplo, a Jacques Derrida, otro posmoderno conocido por su famosa teoría de la deconstrucción, que nos permite ir sacando parte por parte los elementos de un concepto, de una idea o de un hecho concreto para poder deconstruirlo, ir quitando idea por idea hasta quedarnos con lo esencial. Estos van a ser algunos de los filósofos posmodernos que existen a partir de la década de los 50 del siglo XX hacia adelante. Sin embargo, aquí vamos a tener otra corriente filosófica que va a ser también posmoderna, pero que se va a concentrar en un aspecto de la labor filosófica. Esa corriente va a ser la hermenéutica. ¿En qué consiste la hermenéutica? Para empezar, el nombre proviene de hermeneia techne, que significa hermeneia, interpretación, techne, técnica o arte. Se va a traducir la hermenéutica como el arte de la interpretación. La hermenéutica va a iniciarse como una hermenéutica religiosa, es decir, como un comentario, una interpretación de los escritos religiosos, es decir, de la Biblia. Sin embargo, con el tiempo se va a ir convirtiendo en una disciplina de estudio, en una corriente filosófica que busca pues centrarse en la interpretación como herramienta principal, en la interpretación como eje de toda la labor filosófica. Aquí tenemos precisamente la presencia de nuestro amigo Hans-Georg Gadamer.
¿Qué nos va a decir Gadamer? En primer lugar, para Gadamer, todo lo que podamos conocer es interpretación. Todo podrá ser interpretado. Y más aún, la interpretación va a depender de cada sujeto. De forma que cuando interpretemos algo, ya no vamos a buscar la intención del autor, porque según Gadamer no existe. Solo podremos hallar la intención del que interpreta ese texto, esa obra o ese hecho. Una propuesta fundamental de Gadamer va a ser el famoso círculo hermenéutico. Muy bien. Asumo que hasta ahora no tienes ninguna pregunta porque no hay nada en los comentarios. Muy bien. Ya sabes, si tienes preguntas, simplemente ponle en los comentarios. ¿Tienes comentarios? Ponle en los comentarios también. Y en cualquier momento vamos a resolver o seleccionar tus preguntas. Me imagino que hasta ahora no hay preguntas porque el tutor me ha dicho no hay nada, profe. Así que o bien no estás entendiendo nada o bien estás entendiendo todo. Si entiendes todo, no tienes que preguntar. Si no entiendes nada, tampoco tienes que preguntar, ¿no? Así que voy a tomarme pues la licencia de pensar que estás comprendiendo todo. Esperemos que sea así, porque la idea del seminario es que tú puedas comprender y reforzar lo que no estaba tan claro. ¿Bien? La idea del seminario de hoy, según lo que me han indicado, es que tú quieres reforzar el tema de posmodernidad y hermenéutica, y justamente para eso lo hemos hecho. Para que puedas consolidar algo que por ahí ha quedado pues un poco flojo, un poco vacío en las clases que has tenido, en el aprendizaje que has realizado. Así que, igual, nuevamente, pregunta con toda confianza. Muy bien, pregunta, no te hagas problemas. Es mejor que tú tengas una duda y la resolvamos aquí, a que te quedes con la duda y en tu examen no sepas qué responder. Así que, plantea tu duda aquí si es que la tienes, porque es preferible que aquí nos equivoquemos y aprendamos a que te equivoques en tu examen. ¿Bien? ¿En qué consiste el círculo hermenéutico? Pues Gadamer nos va a decir que el círculo hermenéutico señala el proceso infinito de interpretación. La interpretación es un proceso infinito. De manera que nunca terminamos de interpretar. Es decir, siempre vamos a tener una nueva interpretación de cualquier texto. Todo texto podrá ser leído miles de veces con nuevas informaciones, con nuevos contenidos, con nuevos aprendizajes. Vamos a verlo de la siguiente manera. El círculo hermenéutico se va a componer de los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos pues aquel sujeto que va a interpretar y aquello que va a ser interpretado. En este caso vamos a poner que tú pues estás interpretando un libro, un texto. Ese pues va a ser el objeto de nuestra interpretación. Ahora, ¿cómo se da el proceso de interpretación? Según nuestro amigo Gadamer, es un proceso continuo y eterno que va del sujeto que interpreta al texto que va a ser interpretado, del sujeto al texto que va a ser interpretado, que puede ser, según Gadamer, no solo un texto. Puede ser un texto, puede ser la cultura, productos culturales, o puede ser la misma sociedad que puede ser interpretada. O sea, un hecho social puede ser interpretado, un producto cultural puede ser interpretado, un texto puede ser interpretado.
Esa interpretación va a partir del todo a la parte y de la parte al todo. Muy bien. En este proceso infinito de interpretación vamos a atravesar 3 momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Tenemos en primer lugar el momento que Gadamer va a llamar el momento de la precomprensión. Luego tenemos el momento de la comprensión. Y luego tendremos el momento de la interpretación. ¿En qué consiste la precomprensión? Es pues lo que podemos llamar las ideas que tenemos antes de acercarnos al texto, antes de ir al texto. Es el momento antes del texto, previo al texto. Antes de ir al texto, ¿qué cosa tenemos? Tenemos pues las ideas previas sobre el texto. Tenemos las expectativas sobre el texto. Tenemos los prejuicios acerca del texto. Muy bien. Sin embargo, eso es antes de ir al texto. Una vez que vamos al texto, pasaremos al siguiente momento, a la comprensión. ¿En qué consiste la comprensión? La comprensión consiste en la primera leída del texto o la primera lectura del texto. La primera lectura del texto nos va a dar la primera impresión que tengamos del texto. Y esa primera impresión nos va a comenzar a dar algunas ideas acerca del texto. De forma que aquí todavía no hemos leído el texto, aquí ya estamos leyendo el texto. Las ideas que tengamos aquí no van a ser iguales a las que tengamos aquí. Pero ¿qué sucede después de haber hecho pues una primera lectura? Tenemos ideas previas, tenemos primeras impresiones, tenemos algunas ideas producto de esa lectura. Pero ¿qué pasa cuando volvemos a leer por segunda vez? Volvemos a leer por tercera vez. Volvemos a leer por cuarta vez. Ahí es donde alcanzaremos, según Gadamer, la interpretación. ¿En qué consiste la interpretación? Ya no es la primera lectura. Son nuevas lecturas del mismo texto. Y estas nuevas lecturas me van a dar una imagen mucho más global del texto. Una imagen más completa del texto. Y justamente como tenemos una imagen más completa del texto, nosotros creemos que hemos hecho la lectura final del texto. Es decir, que ya no hay nada nuevo que leer en ese texto. Sin embargo, esta lectura final es una ilusión, es decir, es una creencia que tenemos. Porque, según Gadamer, nunca alcanzamos la lectura final de un texto. Nunca dejamos de interpretar un texto. Siempre vamos a encontrar algo nuevo, siempre vamos a encontrar alguna novedad. Ninguna lectura nueva, dice Gadamer, va a ser la misma lectura. Toda lectura es una nueva lectura que nos da nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas
experiencias, nuevos aprendizajes. Vamos a verlo concretamente. Por ejemplo, vayamos a ver un libro. Un libro que tú seguramente ya debes haber leído. Pongamos el caso de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, un texto que estoy seguro que tú a esta edad ya has leído. Precomprensión, antes de leer el texto, ¿qué ideas teníamos del texto? Ideas previas, autor, Gabriel García Márquez. Contexto, literatura latinoamericana. Técnica, el realismo mágico. Expectativas, es la mejor obra de la literatura latinoamericana hasta ahora. Prejuicios, muy complicado, profe, tantos José Arcadios y tantos Aurelianos que ya no sé quién es quién. Todo eso antes de ir al libro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa una vez que leemos el texto? Nuestra primera lectura del texto nos va a dar la idea de cómo empieza el texto, cómo termina, quiénes son los personajes, qué cosas ocurren. Por ejemplo, después de nuestra primera lectura podemos saber cómo empieza la historia. En un recordatorio, en una recordación. Recuerda cómo empieza. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Tú empezaste así y dijiste, ¡wow! ¡Qué obra tan bacán! ¿No? ¿Cómo termina la obra? Cuando tu causa, pues, Aureliano Babilonia está leyendo los pergaminos que había dejado el antiguo alquimista Melquíades, donde cuenta toda la historia de la familia Buendía. Al final se ve y dice que todo va a llegar a su fin porque, termina el texto, las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra y desaparece todo Macondo en este caso. Personajes, aquí puedes conocer pues al patriarca José Arcadio Buendía, a la matriarca, quien es Úrsula Iguarán, al gitano corpulento de barba montaraz y manitas de gorrión, que era el mejor amigo de José Arcadio, Melquíades, el alquimista, entre otras cosas. Todo eso lo vas a tener aquí en la primera lectura. Pero ¿qué pasa cuando vuelves a leer por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez? Vas a encontrar cosas que en tu primera lectura no habías encontrado. Por ejemplo, aquí vas a encontrar cuál es el sabor de la sangre humana según García Márquez. Vas a encontrar, por ejemplo, qué fue lo que le dijo Remedios la Bella al trabajador que se metió al baño a escondidas para verla desnuda. Vas a saber, pues, qué hizo la Cándida Heréndida con su abuela, o qué hizo la abuela desalmada con su nieta, la Cándida Heréndida. Todo eso lo vas a saber una vez que hayas leído varias veces esta obra que es 100 años de soledad. ¿Y qué pasa, profe, si la leo una vez más? Vas a encontrar algo nuevo adicional. Vas a encontrar, por ejemplo, qué fue lo que inventó tu amigo Aureliano para que pueda capturar las almas. Profe, ¿qué pasa si lo leo por sexta vez? Vas a encontrar, por ejemplo, qué fue lo que hizo Aureliano, uno de los aurelianos, para acabar con la epidemia del olvido en Macondo. Y así, cada nueva lectura te dará una nueva información, nuevos aprendizajes, nuevas ideas. Ya no veamos, pues, un libro, veamos un hecho. En este caso, San Marcos. Veamos San Marcos. Precomprensión, por ejemplo, ¿tú por qué quieres ir a San Marcos? Porque tú, para empezar, tú no has entrado a San Marcos y por eso no conoces todavía a San Marcos, por lo menos no directamente. Lo conoces a modo de precomprensión. Ideas previas de San Marcos: la primera universidad de América Latina, la mejor universidad, pues, de las universidades nacionales en cuanto a investigación. Expectativas: yo estoy seguro que en San Marcos, como es tan difícil el examen, solo entran los mejores, de forma que los estudiantes que hay en San Marcos son, pues, los mejores estudiantes que pueden haber. Esa es la expectativa que tú tienes, si supieras lo que te vas a encontrar en San Marcos. Prejuicios: no, muchos revoltosos, mucha huelga, mucha pérdida de clases, por eso no quisiera ir a San Marcos, profe. ¿Qué pasa cuando ingresas? Comprensión. Como todo cachimbo en su primer año, ¿qué vas a hacer tú?
te vas a recorrer toda la universidad, vas a aprovechar todos los servicios gratuitos, comedor, el burro, etc. Vas a buscar, pues, conocer todo San Marcos de la mejor manera posible. De forma que, terminando tu primer año vas a decir, profe, ya conozco San Marcos, ya me conozco todas las facultades, todos los lugares. No conoces todavía San Marcos, porque te falta todavía conocer otras cosas más. Tu segundo año vuelves nuevamente a conocer cada facultad, cada lugar, cada espacio, cada actividad. Profe, ahora sí, ya me conozco cada facultad, ya me conozco qué cosas es la Huaca, qué es el estadio, qué cosa es el patio de letras, etcétera, etcétera. Así que ya me conozco todo. No, te falta todavía cosas por conocer. Tu tercer año volverás nuevamente a San Marcos y conocerás, pues, las actividades que se hacen, los campeonatos, las olimpiadas, las verbenas y toda actividad que se hace en San Marcos. Tú dirás, profe, ahora sí ya conozco todas las verbenas que han habido, me he asistido a todas, no me he perdido ninguna, he ido a todos los campeonatos, a todas las olimpiadas, a todos los concursos. Hasta me he ido, profe, al campeonato que hacen en San Marcos de este deporte que sale en Harry Potter, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el deporte que sale en Harry Potter? Quidditch, ¿no? ¿Cómo? Quidditch. En San Marcos hay campeonato de Quidditch, fíjate, imagínate. Hasta ahí me he ido, profe, he participado todavía. Así que ya no hay nada nuevo por conocer. Mentira. Sales de San Marcos y al siguiente año que regresas a hacer tus trámites, vas a encontrar nuevas cosas. Después de 10 años regresas, luego de que has estado en el extranjero haciendo tu maestría, doctorado, PhD, etc. Regresas a San Marcos y vas a encontrar nuevas cosas porque cada nueva lectura implica nuevos aprendizajes. No interpretemos un hecho, interpretemos personas. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces tú, joven, cuando quieres conocerla a ella? Cuando quieres conocer a tu compañera de la academia. ¿Qué es lo que haces? Antes de hablarle, ¿qué es lo que haces tú? Precomprensión. Ideas previas, stalkea sus redes sociales para ver qué hace, qué le gusta, qué escucha y todo lo demás. Expectativas, qué es lo que quieres conseguir conociéndola. Prejuicios, qué cosas te parecen que no te podrían gustar de ella. Una vez que la has stalkeado, ¿qué es lo que haces? Buscas hablarle. Le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la clase del seminario de filosofía? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Has aprendido o no has aprendido? Comienzas a conversar. Y después de unas semanas conversando, tú dices, profe, ya la conozco, ya sé cómo es. No, todavía no la conoces. ¿Qué te falta conocerla? Ya la conoces como amiga, te falta conocerla como mejor amiga. Nuevamente, vas meses hablando con ella, conversando, interactuando, salen. Profe, ahora sí ya la conozco. Ya la conoces como mejor amiga, pero te falta conocerla como pareja. Profe, voy a estar con ella, ya estoy saliendo 3 meses con ella, ahora sí ya la conozco. No. Ya la conoces como pareja. Te falta conocerla como conviviente. Profe, ya voy 6 meses conviviendo con ella, ya sé cómo es, cómo duerme, cómo se despierta, cómo ronca en las noches, cómo patea. Ya sé todo eso, profe. Ya la conozco, ahora sí. No. Falta conocerla como esposa. Te casas, profe, ya voy 1 año de matrimonio con ella, ahora sí ya la conozco, sé cómo es. Sé cómo habla, sé cómo va a tratarme en casa, sé cómo me recibe en casa, sé cómo va a trabajar, etc. Ya la conozco, ahora sí, profe. No la conoces. Te falta conocerla en el divorcio. Ahí la vas a conocer. Profe, ya me divorcié, me quitó todo, me ha dejado un colchón nada más, ahora sí ya la conozco, ¿cómo es? Aunque parezca extraño, no la conoces. Te falta conocerla en su nueva relación con su nueva pareja. Mientras que a ti te decía, no, ¿cómo te voy a subir a mis redes? Eso no va conmigo. A él lo presume en sus redes sociales. Mientras que a ti te decía, ya pues, ¿cuándo me vas a pedir la mano? ¿Cuándo me vas a proponer matrimonio? Ella le propuso a él matrimonio. Fíjate. Así que tú no terminas de conocer a una persona porque cada que vuelves a interactuar con esa persona, vas a encontrar algo nuevo, vas a encontrar nueva información. Porque la interpretación es un fenómeno que nunca termina, nunca acaba. Es un proceso infinito de interpretación.
Así que tú siempre vas a interpretar y en cada nueva lectura de un texto, de un hecho, de unas personas o grupo de personas, vas a encontrar algo nuevo. Eso sí, nunca te olvides que tú, como sujeto que interpreta, eres consciente de tu propia interpretación. Es decir, tú sabes que tu interpretación responde a un contexto, a un prejuicio, a un conjunto de ideas previas, de forma que tú cuando interpretas sabes que estás interpretando según tu perspectiva. Lo que tú interpretas no es la verdad, no es la interpretación, es una interpretación más que se basa en un contexto de ideas determinadas, en un conjunto de ideas previas. Siempre vamos a interpretar a partir de ideas previas. Es por eso que nuestro amigo Gadamer hablaba de la tábula plena. Siempre interpretamos a partir de ideas previas, a partir de previos conocimientos. Nunca vamos a interpretar con la mente en blanco. Siempre que interpretamos tenemos ya ideas preestablecidas en nuestra mente. Ahora, algo que nos va a plantear Gadamer como parte del círculo hermenéutico es lo que él llama la distancia temporal. ¿Qué nos dice la distancia temporal? Nos dice que a mayor distancia mejor interpretación. A mayor distancia, mejor interpretación. ¿Cómo así, profe? Vamos a verlo en términos gráficos para que sea mucho más fácil de comprender. Supongamos que aquí estás tú y supongamos que tu rango de interpretación es pues como si fuera un faro, como si fuera una luz. Y tenemos pues aquí este haz de luz. Si tenemos, por ejemplo, un fenómeno aquí que ocurre muy cerca en el tiempo, vamos a poner el fenómeno A. Este fenómeno que ocurre muy cerca de ti en el tiempo, pongámosle el año pasado, hace un par de años, al estar más cerca de ti, no podrá ser abarcado totalmente por tu rango de interpretación. Habrán cosas que se salgan, excedan tu posibilidad de interpretación. Pero ¿qué pasa si ese mismo fenómeno o un fenómeno similar sucede por aquí, a esta distancia? Teniendo las mismas dimensiones, podrá ser mejor interpretado que esto de acá. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho más tiempo y puede abarcarse dentro de tu espectro de interpretación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos interpretar la independencia de nuestro país, la Declaración de Independencia de nuestro país, 1821, tenemos una gran cantidad de elementos que nos pueden permitir interpretarlo. De forma que, como está mucho más lejos en el tiempo, podremos interpretarlo mejor. Pero, por ejemplo, la caída del gobierno de Pedro Castillo, ¿podrá ser interpretado con total cabalidad hoy en día? No, porque sucedió recién hace 2 años. No tenemos información clara de muchas cosas. Por ejemplo, no sabemos por qué se le ocurrió cerrar el Congreso, no sabemos quién lo motivó, y eso hace que nuestra interpretación sea todavía muy limitada. Hay muy poca información, muy pocos datos que se pueden contrastar. Eso hace que nuestra interpretación, en ese caso, sea mucho más limitada, una interpretación de menor calidad, de menor efectividad. Pero mientras más lejos se encuentre, 1821, Declaración de la Independencia, ahí sí tenemos más elementos
nuestra interpretación será más clara y más efectiva. Muy bien. Otro de los conceptos que nos va a plantear Gadamer es un interesante concepto que se conoce como horizonte de sentido. ¿Qué cosa es el horizonte de sentido? Es el conjunto de herramientas de interpretación que se ha ido creando a lo largo del tiempo. Es por eso que este conjunto de herramientas de interpretación también podrá ser entendido como una tradición o como una herencia interpretativa, es decir, un conjunto de elementos que vamos construyendo a lo largo del tiempo y que nos permiten interpretar. Nosotros interpretamos a partir de la tradición. Es esta tradición de interpretación la que nos da el soporte, la base para poder interpretar. De ahí la importancia que tiene, según Gadamer, la tradición en el proceso de interpretación. Si lo vemos en términos gráficos, pues este horizonte de sentido vendría a ser nuestro rango de interpretación, nuestra visión interpretativa. Nuevamente, si acá tenemos a nuestro sujeto que interpreta, aquí tendremos nuestro rango de interpretación. Fíjate. Todo esto, que es lo que podemos observar, será parte de nuestro rango de interpretación, será parte de nuestro horizonte de sentido, la tradición desde la cual vamos a interpretar. Dentro del horizonte de sentido, Gadamer nos va a plantear lo que él llama la fusión de horizontes. ¿Qué nos dice la fusión de horizontes? Nos dicen que viene a ser el encuentro de tradiciones de interpretación, el encuentro de perspectivas, el encuentro de tradiciones. Igual, vamos a verlo gráficamente para que sea mucho más fácil de comprender. Supongamos que aquí tenemos dos sujetos que van a interpretar. Tenemos aquí tu joven y aquí la señorita que va a interpretar. ¿Muy bien? Cada uno tiene su propio rango de interpretación. Por ejemplo, aquí tenemos tu perspectiva, joven, tu horizonte de sentido, y aquí tenemos el horizonte de sentido de tu compañera. Si te das cuenta, cada uno tiene su propio rango de interpretación, su propio horizonte de sentido, pero hay una parte en la que ambos van a coincidir. Este espacio de aquí va a ser el conjunto de elementos comunes que comparten tanto este sujeto que interpreta como este sujeto que interpreta. De manera que ambos van a compartir elementos en común en estos dos horizontes que se han encontrado.
Ese encuentro de ambos horizontes con elementos comunes vendrá a ser lo que Gadamer llama la fusión de horizontes. El encuentro de perspectivas, la fusión de horizontes de sentido. Muy bien. Hasta aquí, joven, señorita, ¿alguna pregunta, duda, queja, reclamo? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Asumimos entonces que se ha entendido todo a cabalidad, porque si no se hubiera entendido algo o todo, habrían preguntas. Pero como no hay preguntas, asumo que todo ha sido entendido. Si es así, vamos a responder las preguntas que te han planteado en tu separata para tu seminario del día de hoy. Muy bien. Así que vamos por tus preguntas. Todo claro. Ok, muy bien, muy bien. Veamos entonces, jóvenes, vamos a vernos por aquí. Vamos a ver tus preguntas. Hoy tenemos varias preguntas. ¿Por qué te han puesto tantas preguntas? Vamos a ver, pregunta número 1, joven señorita. Lanza tu respuesta en los comentarios. Ahí sí quiero respuestas, ¿ah? Así que lanza tus respuestas. Nos dice que María escucha hablar del poliamor y las relaciones abiertas, cosas comunes en tu generación de hoy, joven poliamoroso. Y dice ella, pues esas ideas me parecen raras. Yo creo en el amor verdadero, en la pareja exclusiva, ¿no? En el amor eterno e inolvidable. ¿Qué sucede con María? ¿Qué sucede con María en este caso? Pues como ya puedes darte cuenta, María sigue creyendo en el paradigma del amor romántico, un paradigma que la sociedad contemporánea está cuestionando a partir de otros modelos como el poliamor, las relaciones abiertas, el por si acaso, el casi algo, el saliente y todo lo que hay en tu generación. ¿Muy bien? 1 entonces, enano. 2. Dice que los grandes relatos dependen de las circunstancias de quien los propone. Entonces, es verdad que si es que todo discurso proviene de un contexto particular, ¿habrá un discurso universal? O sea, ¿habrá una historia universal? No, porque cada uno planteará su propia historia, su propio relato de los acontecimientos que le suceden a él o a su pueblo. Por tanto, no existe discurso histórico objetivo. 2, dedito. 3. La posmodernidad se caracteriza por la crítica a los grandes relatos y el abandono de ideales modernos. Entre ellos, uno de los valores que cuestiona la posmodernidad es, bueno, está claro, la idea de progreso. Muy bien, que es cuestionada, criticada por la posmodernidad. 3, casita. Para 4 y 5 me presentan un texto y me preguntan a partir del texto, así que veamos. Del texto se desprende que la característica principal de la posmodernidad es como hemos visto, una de las características principales de la posmodernidad, tanto en Bátimo como en Lyotard, es la crítica de los metarrelatos o grandes relatos universales. 4, avioncito. 5. Según Lyotard, la condición posmoderna deja de lado los problemas metafísicos de la filosofía y se restringe ¿a qué se restringe? Ya no hay ideas verdaderas, lo que hay ahora son interpretaciones de las cosas. Por tanto, 5, enano. Todo es interpretación, la verdad pierde valor. 6. Veamos, 1. ¿Representa la crisis de los grandes paradigmas filosóficos sobre la posmodernidad? Claro, representa la crisis de los grandes paradigmas filosóficos. Correcto. 2. ¿Se basa en la noción de interpretación como criterio filosófico? Sí, correcto. 3. ¿Busca fundamentar una verdad válida para la época actual? ¿Una verdad válida? No, ya no existe el concepto de verdad para la posmodernidad. Eso es falso. Por tanto, sería verdadero, falso, dedito. 7. Mercedes considera que los valores y normas de sus profesores enseñan son discursos monolíticos y unívocos, producto de sus ideas y concepciones cerradas.
Al contrario, ella considera que cada uno debe desarrollar libremente sus concepciones sobre la vida y las normas sin la imposición de ningún tipo. Según Bátimo, ¿qué es lo que está buscando Mercedes? Está buscando no las ideas universales y válidas para todos, sino las ideas particulares, las perspectivas de cada uno. ¿Eso qué cosa es? Pensamiento débil. 7. Dedo. 8. La disolución de la historia. Ese es texto. Según el texto nos preguntan qué cosa es la posmodernidad. Estamos hablando del texto de Bátimo. ¿Qué cosa sería la posmodernidad? ¿O qué habría hecho la posmodernidad? Pues como vemos, y desde el inicio del texto lo vemos, cuestiona la existencia de la historia universal, habla de la disolución de la historia universal. Por tanto, cuestiona el relato de la historia universal unitaria y única. 8. Besito. 9. Según Gianni Bátimo, la ética hasta la modernidad se ha basado en conceptos metafísicos. El objeto de la posmodernidad es plantear una ética sin metafísica. Esto es, ¿cómo podríamos hablar de una ética sin metafísica? Pues una ética sin verdades universales. Eso implica sin la idea de bien como algo universal. Esto implica la idea de lo bueno y lo malo como algo universal. No existirá lo bueno y lo malo de forma fija, sino que dependerá del contexto. Es decir, lo bueno y lo malo dependerá de la interpretación que podamos hacer de los hechos según el contexto en el cual nos encontremos. Eso se parece ¿a qué propuesta? Se parece a la propuesta de la ética de la interpretación planteada por Nietzsche. ¿Muy bien? 9. Enano. 10. Según Bátimo, la pregunta por el ente en cuanto ser pierde sentido debido a que en la era posmoderna, ¿qué pasa en la era posmoderna? Ya no discutimos sobre cuestiones como el ente, el ser, la verdad, la esencia, las formas, ya no. ¿Por qué? Porque estas categorías universales pierden sentido. Y al perder sentido, ya no hay por qué discutir sobre esas cosas. Los conceptos universales pierden importancia. 10. Bebecito. 11. El ideal de los filósofos posmodernos con respecto a la información de la sociedad fue tener una sociedad transparente, que todos podamos conocer a través de los medios de comunicación. Sin embargo, en lugar de la verdad transparente o la sociedad transparente, ¿qué fue lo que se consiguió? En lugar de conseguir una imagen pues más clara de la sociedad, se consiguió una imagen muy fragmentada y motivada por la idea no de libertad, paz, convivencia, sino por la idea de consumo. Es decir, una sociedad fragmentada y motivada por el consumo. Casa, casita. 12. La filosofía posmoderna se caracteriza, entre otras cosas, por el rechazo a las visiones del mundo y muestra una obsesión por lo. Veamos. ¿Qué tipo de visiones pues trató de evitar la posmodernidad? Trató de evitar visiones universales, visiones totalizantes, englobadoras o aglobadoras, englobantes. De forma que en contra de las miradas universales y totalizantes planteó las miradas particulares. O sea, un rechazo de las visiones totalizantes del mundo y muestra más bien una obsesión ¿por qué? Una obsesión por las partes, por lo particular, por lo fragmentario. 12. Dedito. Bueno, jóvenes, señoritas, eso fue todo por hoy. Este fue tu seminario de filosofía, gracias a tu profesor Larry Delao y gracias, como siempre, a Grupo Ciencias. Nos encontramos, esperemos, en una próxima oportunidad. Que tengas buenas tardes. Nos vemos.